Un escollo huidizo. Un hecho insólito, un fenómeno no explicado e inexplicable que sin duda nadie ha olvidado, señaló el año de 1866, sin hablar de los rumores que agitaron a las poblaciones de los puertos de mar y excitaron el ánimo de la gente tierra adentro. Muy honda fue la preocupación de los hombres dedicados a las tareas marítimas. Comerciantes, armadores, capitanes de alto bordo, skippers y masters de Europa y de América, oficiales de la Marina de Guerra de todo país, gobiernos de diversos estados en ambos continentes, sintieron suma inquietud por semejante acontecimiento. En efecto, desde tiempo atrás varios navíos se habían encontrado en alta mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, muchísimo más voluminoso y veloz que una ballena. Los hechos referentes a tal aparición, anotados en los diversos libros de a bordo, coincidían bastante exactamente en cuanto a la estructura del objeto o del ser en cuestión, lo mismo que en la velocidad incalculable de sus movimientos, en la sorprendente potencia de su locomoción y en la vida particular de que parecía estar dotado. Si era un cetáceo, superaba en tamaño a todos los que la ciencia tenía clasificados hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni el señor Dumeril, ni el señor de Quatrefages hubieran admitido la existencia de tal monstruo, a menos de haberlo visto de manera indubitable con sus propios ojos de sabios. Tomando en cuenta la mediana de las observaciones realizadas en diferentes oportunidades, dejando a un lado las estimaciones tímidas que le asignaban un largo de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que le otorgaban 1 milla de ancho y 3 de largo, podía asegurarse, sin embargo, que ese ser fenomenal, si en realidad existía, sobrepasaba en mucho las dimensiones admitidas hasta entonces por los ictiólogos. Ahora bien, que existía no podía negarse, de modo que, dada la inclinación que el pensamiento humano tiene hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción que en el mundo entero causó esa aparición sobrenatural, porque en cuanto a relegarla al mundo de la fábula, era preciso renunciar a ello. Efectivamente, el 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson, de la Calcutta and Barnard Steam Navigation Company, se había encontrado con aquella masa movediza a 5 millas al este de las costas australianas. El capitán Baker supuso al principio que se hallaba frente a un arrecife desconocido y se disponía a determinar su situación exacta cuando 2 columnas de agua que proyectaba el inexplicable objeto surgieron silbando y se elevaron a 150 pies. De modo, pues, que salvo que ese escollo estuviera sometido al intermitente surgir de un geyser, el Governor Higginson se hallaba, sin la menor duda, en presencia de algún mamífero acuático desconocido aún que arrojaba por los orificios respiratorios unas columnas de agua mezclada con aire y vapor. Un hecho parecido lo observó el 23 de julio del mismo año en aguas del Pacífico el Cristóbal Colón, de la West India and Pacific Steam Company. Así pues, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un lugar a otro con sorprendente velocidad, ya que en el intervalo de 3 días, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían visto en 2 puntos del mapa separados entre sí por una distancia de más de 700 leguas marinas. 15 días más tarde, a 2000 leguas de ese lugar, el Helvetia de la Compagnie Nationale y el Shannon de la Royal Mail, que navegaban en direcciones opuestas por aquella porción del Atlántico comprendida entre Estados Unidos y Europa, se comunicaron mutuamente que habían divisado al monstruo a los 42 grados 15 minutos de latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Durante aquella observación, creyeron poder estimar el largo mínimo del mamífero en más de 350 pies ingleses, 106 metros aproximadamente.
puesto que el Shannon y el Helvetia eran más pequeños que él, aunque contaron 100 metros desde la roda hasta el codaste. Ahora bien, las ballenas más grandes, las que frecuentan las cercanías de las islas Aleutianas, el Ulamok y el Ungulil, no pasan jamás de los 56 metros, si alcanzan a medirlos. Esos relatos, llegados uno tras otro, nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico Pereire, un abordaje ocurrido entre el Etna de la línea Inman y el Monstruo, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa Normandie, una cuidadosa marcación lograda por el Estado Mayor del Comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, conmovieron profundamente a la opinión pública. En los países que se caracterizan por el ánimo zumbón de sus habitantes, se tomó a broma el fenómeno, pero en los países de gente grave y práctica, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, la cosa preocupó seriamente. En los primeros meses del año de 1867, la cuestión parecía casi olvidada, sin miras de que resurgiera, cuando nuevos hechos vinieron a conocimiento del público. No se trataba ya de un problema científico que resolver, sino de un efectivo y grave peligro que eludir. El asunto cambió de aspecto. El monstruo volvió a ser islote, roca, escollo, pero escollo huidizo, indeterminable, inasible. El 5 de marzo de 1867, el Moravian, de la Montreal Ocean Company, hallándose por la noche a los 27 grados 30 minutos de latitud y 72 grados 15 minutos de longitud, chocó con la aleta de estribor contra una roca que ningún mapa señalaba en ese paraje. Mediante el esfuerzo combinado del viento y de sus 400 caballos de fuerza, iba a la velocidad de 13 nudos. No caben dudas de que, a no ser por la calidad superior de su casco, las aguas hubieran engullido al Moravian y a los 237 pasajeros que traía del Canadá. Este hecho, sumamente grave de por sí, habría sido quizás olvidado, como tantos otros, si no se hubiese repetido 3 semanas después en idénticas condiciones. Solo que, debido a la nacionalidad del navío víctima de ese nuevo abordaje y a la reputación de la compañía Cunard a la que pertenecía, el acontecimiento alcanzó inmensa repercusión. El 13 de abril de 1867, con el mar en calma y brisa gobernable, hallábanse el Scotia a los 15 grados 12 minutos de longitud y 45 grados 37 minutos de latitud. Navegaba con una velocidad de 13 nudos 43 centésimos, a impulso de sus 1000 caballos de vapor. Las ruedas hendían el mar con perfecta regularidad. Su calado era entonces de 6 metros 70 centímetros y su desplazamiento de 6.624 metros cúbicos. A las 4:17 minutos de la tarde, mientras los pasajeros tomaban el lunch reunidos en el gran salón, se produjo un choque, poco sensible en verdad, en la aleta del Scotia, un poco más atrás de la rueda de babor. El Scotia no había chocado, sino que lo había embestido un instrumento cortante o perforador más bien que contundente. Tan leve pareció el abordaje que nadie se habría inquietado a bordo, a no ser por el clamor de los pañoleros que subían al puente gritando: ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! En el primer momento, los pasajeros se aterraron, pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarlos. En efecto, no podía haber peligro inminente. El Scotia, dividido en 7 compartimentos estancos, estaba en condiciones de soportar sin riesgo una vía de agua. El capitán Anderson descendió sin tardanza a la cala. Advirtió que el 5.º compartimento estaba inundado y la rapidez de la invasión indicaba que la vía de agua era considerable. Por fortuna, no se hallaban en ese compartimento las calderas,
pues los fuegos se hubieran extinguido súbitamente. El capitán hizo detener el barco al instante y uno de los marineros se sumergió para examinar la avería. Poco después, se comprobaba la existencia de una perforación de 2 metros de ancho en la obra viva del vapor. No podía cegarse semejante vía de agua, de modo que el Scotia, con las ruedas semihundidas, hubo de proseguir su viaje. Hallábase entonces a 300 millas del Cabo Clear, y con un atraso de 3 días que inquietó vivamente en Liverpool, fondeó en el muelle de la compañía. Los ingenieros procedieron entonces a un examen del Scotia, puesto entonces a carenar en seco. No daban crédito a lo que veían. A 2,5 metros por debajo de la línea de flotación se abría un orificio con forma regular de triángulo isósceles. Más perfecto no lo hubiera hecho un taladro. Era preciso, pues, que la herramienta perforadora que lo había abierto fuera de temple poco común y que luego de haber sido lanzada con una fuerza prodigiosa para perforar así una chapa de hierro de 4 centímetros, pudiera retirarse por sí misma mediante un movimiento de retroceso verdaderamente inexplicable. Tal era el último suceso que tuvo por resultado apasionar nuevamente a la opinión pública. Desde ese momento, en efecto, cuanto siniestro marítimo no tuviera causa determinada, se cargó a cuenta del monstruo. Al fabuloso animal se le atribuyó la responsabilidad de todos los naufragios, cuyo número resulta, desdichadamente, considerable, ya que 3.000 navíos que desaparecen cada año, según las estadísticas de la agencia Veritas, los buques de vapor de vela dados por perdidos con su carga y pasaje por carencia de noticias no bajan de 200. Ahora bien, justa o injustamente, se acusó al monstruo de esas desapariciones y como por su causa los viajes entre los diversos continentes se hacían cada vez más arriesgados, el público tomó partido exigiendo enérgicamente que, en suma, se libraran los males a toda costa de aquel formidable cetáceo. Capítulo 2. El pro y el contra. En la época en que ocurrían estas cosas, yo regresaba de una expedición científica a las peligrosas tierras de Nebraska, en Estados Unidos. Por mi condición de profesor suplente en el Museo de Historia Natural de París, el gobierno francés me había designado para integrar dicha expedición. Después de pasar 6 meses en Nebraska, llegué a Nueva York hacia fines de marzo, cargado de valiosas colecciones. La salida para Francia estaba señalada para los primeros días de mayo. Me ocupaba, pues, mientras tanto, en clasificar mis tesoros minerales, botánicos y zoológicos cuando sucedió el incidente del Scotia. Yo estaba perfectamente enterado de aquella cuestión tan de actualidad, y cómo no estarlo. Había leído y releído todos los periódicos americanos y europeos, sin mayor provecho. Aquel misterio me intrigaba. En la imposibilidad de formarme una opinión, vacilaba de un extremo a otro. Que algo hubiera no podía ponerse en duda. A los incrédulos los invitaban a meter el dedo en la llaga del Scotia. A mi llegada a Nueva York la cosa ardía. La suposición de que se trataba de un islote flotante, de un escollo inasible, como pensaban ciertas personas poco competentes, había quedado desechada. Y en efecto, a menos de tener ese escollo una máquina dentro de sí, ¿cómo lograba desplazarse con rapidez tan vertiginosa? De igual modo, se hizo a un lado la hipótesis de que fuera un casco abandonado a la merced de las olas, enorme resto de algún naufragio, también a causa de la velocidad de su desplazamiento. Quedaban, pues, 2 soluciones que daban origen a 2 clanes bien definidos de partidarios. Por una parte, los que creían en un monstruo de fuerza colosal. Por otra,
los que opinaban que era una embarcación submarina de extremada potencia motriz. Ahora bien, esta última hipótesis, admisible después de todo, no pudo resistir a las indagaciones que se hicieron en ambos mundos. Era poco probable que un particular tuviera a su disposición semejante artefacto. ¿Dónde y cuándo lo hubiera hecho construir y cómo pudo mantener en secreto tal construcción? Solamente un gobierno posee los medios de producir una máquina ofensiva como aquella, y en estos desastrosos tiempos en que el hombre se ingenia por multiplicar la potencia de las armas de guerra, podía ser que un Estado ensayara a ocultas de los demás ese formidable elemento bélico. Después del fusil de aguja, los torpedos. Después de los torpedos, el ariete submarino. Luego vendrá la reacción. Por lo menos así lo espero. Pero la hipótesis de una máquina bélica cayó a su vez ante la declaración de los gobiernos. Como se trataba de un interés público, ya que se resentían las comunicaciones transoceánicas, no cabía poner en tela de juicio la franqueza de los gobiernos. Por lo demás, ¿cómo suponer que la construcción de ese barco submarino quedara oculta a las miradas de la gente? Guardar el secreto en tales circunstancias es muy difícil para un particular, y por cierto imposible para un Estado, cuyos actos vigilan persistentemente las potencias rivales. De modo que tras las investigaciones realizadas en Inglaterra, Francia, Rusia, Prusia, España, Italia, América e incluso hasta en Turquía, la hipótesis de un monitor submarino se descartó definitivamente. Volvió a flote, pues, el monstruo, pese a las incesantes bromas con que lo asaeteaban los periódicos humorísticos, y las imaginaciones se dejaron llevar hasta las más absurdas quimeras de una ictiología fantástica. Cuando llegué a Nueva York, varias personas me hicieron el honor de consultarme acerca del fenómeno en cuestión. Yo había dado a la imprenta en Francia una obra en 4 y en 2 volúmenes con el título de Los misterios de las grandes profundidades submarinas. El libro, particularmente apreciado por el mundo científico, me convertía en un especialista en esta parte bastante oscura de la historia natural. Me preguntaron mi parecer. Mientras pude negar la realidad del hecho, me limité a hacerlo. Pero pronto, puesto entre la espada y la pared, hube de expedirme en modo terminante. Incluso el honorable Pierre Aronnax, profesor del Museo de París, fue apremiado por el New York Herald para que formulase una opinión cualquiera. Puse manos a la obra. Mi artículo, que admitía la existencia del monstruo, fue muy discutido, lo que le valió extraordinaria resonancia. Me granjeó cierto número de partidarios. El espíritu humano se complace en tales concepciones grandiosas de seres sobrenaturales. Y precisamente el mar es su mejor vehículo, el único medio donde esos gigantes, junto a los cuales los animales terrestres como los elefantes o rinocerontes no son más que enanos, pueden producirse y desarrollarse. Las masas líquidas transportan las más grandes especies conocidas de mamíferos y quizás ocultan algunos moluscos de incomparables dimensiones, algunos crustáceos cuyo aspecto espante, tales como las langostas de mar de 100 metros o cangrejos que pesen 200 toneladas. ¿Por qué no? En otros tiempos, los animales terrestres contemporáneos de las eras geológicas, cuadrúpedos, cuadrúmanos, reptiles, aves, fueron construidos con plantillas gigantescas. El Creador los echó en un molde colosal que el tiempo redujo poco a poco. ¿Por qué no habrían de conservar los mares en sus ignoradas profundidades esas amplias muestras de la vida de otras edades, ellos que jamás modifican en tanto que en el núcleo terrestre cambia de continuo? ¿Por qué no habría de ocultar en su seno las últimas variedades de esas especies titánicas para las cuales son años los siglos y siglos los milenios? Pero estoy tejiendo fantasías que para mí ya no tienen asidero.
Dejemos esas quimeras que el paso del tiempo transformó en terribles realidades. Repito, fijóse entonces la opinión en cuanto a la naturaleza del fenómeno y el público aceptó, sin ningún género de duda, la existencia de un ser prodigioso que no tenía nada en común con las fabulosas serpientes de mar. Y si bien hubo quienes no veían en ello más que un problema puramente científico, otros, más positivos, sobre todo en América y en Inglaterra, opinaron que era preciso eliminar del océano al terrible monstruo, con el fin de restaurar la seguridad en las comunicaciones transoceánicas. Los periódicos de la industria y del comercio enfocaron la cuestión principalmente desde este punto de vista. La Shipping and Mercantile Gazette, el Lloyd, Le Paquebot, la Revue Maritime et Coloniale, todos los papeles públicos adictos a las compañías de seguros que amenazaban con aumentar la tasa de las primas, se pronunciaron unánimes al respecto. Inclinada en tal sentido la opinión pública, fueron los Estados Unidos los primeros que se decidieron a obrar. Realizáronse en Nueva York los preparativos para una expedición destinada a perseguir al narval. Aprestaron una fragata con espolón, muy veloz, que debía hacerse a la mar cuanto antes. Pusieron a disposición del comandante Farragut los arsenales, y el comandante apresuró el equipo y provisión de su fragata. Precisamente, como suele ocurrir desde el momento en que quedó resuelto perseguir al monstruo, este se llamó a sosiego. Durante 2 meses nadie oyó hablar de él. Ningún navío lo encontró en su ruta. Parecía que el unicornio hubiera tenido conocimiento de lo que se concertaba contra él. Tanto se había dicho al respecto hasta por medio del cable transatlántico. Por eso, los burlones aseguraban que el muy ladino había detenido al paso algún telegrama, de lo que sacaba ahora provecho. Así pues, armada la fragata para una campaña lejana y provista de formidables instrumentos de pesca, quedaba por saber hacia dónde se dirigía. E iba creciendo la impaciencia cuando, el 2 de julio, se supo que el Tampico, vapor de la línea de San Francisco de California a Shanghái, había vuelto a ver al animal 3 semanas antes en los mares septentrionales del Pacífico. La noticia produjo hondísima emoción. No le dejaron ni 24 horas de respiro al comandante Farragut. Los víveres habían sido embarcados. Las carboneras rebosaban de combustible. No faltaba un hombre en la lista de tripulantes. Solamente había que encender los fuegos, dar presión y soltar las amarras. No se le habría perdonado medio día de retardo. Por otra parte, el comandante Farragut, más que nadie, deseaba partir. 3 horas antes que la Abraham Lincoln partiera del muelle de Brooklyn, recibí una carta redactada en estos términos: Señor Aronnax, profesor del Museo de París, Fifth Avenue Hotel, New York. Señor, si desea usted tomar parte en la expedición de la fragata Abraham Lincoln, el gobierno de la Unión vería muy complacido que usted representara a Francia en esa empresa. El comandante Farragut pondrá un camarote a su disposición. Muy cordialmente suyo, J. B. Hobson, secretario de Marina. Capítulo 3. Como el señor guste. 3 segundos antes de recibir la carta de J. B. Hobson, yo pensaba tanto en perseguir al unicornio como en intentar el paso del noroeste. 3 segundos después de haber leído la misiva del honorable secretario de Marina, comprendía al fin que mi verdadera vocación, la única meta de mi vida, consistía en dar caza al monstruo inquietante y librar de él al mundo.
Conseil, llamé con voz impaciente. Conseil era mi criado, un mozo muy servicial que me acompañaba en todos mis viajes, un excelente flamenco a quien tenía yo afecto y que me lo retribuía con creces, un ser de temperamento flemático, metódico por principios, activo por hábito, poco inclinado a dejarse impresionar por las sorpresas del vivir cotidiano, de manos habilísimas, apto para todo servicio, y a pesar de su nombre, nada dispuesto a dar consejos, ni siquiera cuando no se los pedían. A fuerza de rozarse con los sabios de nuestro mundillo del jardín botánico, había logrado Conseil aprender algunas cosas. Contaba yo en él con un especialista muy ducho en las clasificaciones de la historia natural, capaz de recorrer con agilidad de acróbata toda la escala de las ramas, grupos, clases, subclases, órdenes, familias, géneros, subgéneros, especies y variedades. Pero de ahí no pasaba su saber. Clasificar era su vida, y lo demás se hallaba fuera de su campo. Muy versado en la teoría de la clasificación, poco en la práctica, supongo que no hubiera sabido distinguir un cachalote de una ballena. Y sin embargo, qué honrado y digno sirviente era Conseil. Hasta ese momento, y desde hacía 10 años, me había seguido a cuanto lugar me llevaba la ciencia. Jamás le oí una observación sobre lo prolongado o fatigoso de un viaje, ninguna objeción en el momento de preparar el equipaje para marchar a un país cualquiera, China o Congo, por más lejano que fuere. Allá se iba él, sin preguntas ociosas. Además, gozaba de una salud que le permitía desafiar todas las enfermedades, lo mismo que unos músculos sólidos, pero nada de nervios, ni asomo de nervios, en lo moral se entiende. El mozo tenía 30 años, y su edad con respecto a la de su amo estaba en la proporción de 15 a 20. Discúlpeseme esta manera de decir que yo frisaba en los 40. Solo un defecto se le notaba a Conseil. Rabiosamente formalista, no me hablaba jamás sino en tercera persona, hasta el extremo de hacerse exasperante. Conseil, repetí, mientras comenzaba con mano febril los preparativos para la partida. Realmente, yo no dudaba de la buena disposición de mi criado. De ordinario, nunca lo consultaba acerca de si le convenía o no seguirme en mis viajes. Pero en esta oportunidad se trataba de una expedición que podía prolongarse indefinidamente, de una empresa arriesgada, en persecución de un animal capaz de hundir una fragata como si fuera una cáscara de nuez. Era como para pensarlo bien, incluso el hombre más impasible del mundo. ¿Qué diría Conseil? ¡Conseil!, grité por tercera vez. Conseil se presentó. ¿Llamaba el señor?, dijo entrando. Sí, muchacho. Apronta mis cosas y prepárate. Salimos dentro de 2 horas. Como el señor guste, respondió tranquilamente Conseil. No debemos perder un instante. Pon en el baúl todos mis utensilios de viaje. Algunos trajes, camisas, medias, sin contarlos, pero cuantos quepan. Y date prisa. ¿Y las colecciones del señor? Ya nos ocuparemos de ellas más tarde. ¿Cómo? ¿Los Archaeopteryx, los Hyracotherium, los Oreodones, los Queropótamus y otras osamentas del señor? Las dejaremos guardadas en el hotel. ¿Y la babirusa del señor? Le darán de comer durante nuestra ausencia. Por otra parte, dejaré ordenado que nos envíen a Francia nuestra colección de fieras. ¿No regresamos entonces a París?, preguntó Conseil. Sí, por cierto, respondíle evasivamente, pero dando un rodeo. El rodeo que el señor guste. Oh, no es gran cosa. Un camino algo menos directo, nada más. Nos embarcaremos en la Abraham Lincoln. Como al señor le convenga, respondió Conseil apaciblemente. Sabes, amigo, se trata del monstruo, del famoso narval. Queremos eliminarlo de los mares. El autor de una obra en 2 volúmenes sobre los misterios de las grandes profundidades submarinas no puede dejar de embarcarse con el comandante Farragut. Misión gloriosa, pero no exenta de peligros.
No sabe uno a dónde va. Esas bestias suelen ser muy caprichosas, pero iremos, a pesar de todo. Tenemos un comandante que es persona de puños. Lo que el señor haga, haré yo, respondió Conseil. Piénsalo bien, no quiero ocultarte nada. Este es uno de esos viajes de los cuales no siempre se vuelve. Como el señor guste. Un cuarto de hora después, estaban listas nuestras maletas. Habíalas liado Conseil en un santiamén, y yo estaba seguro de que nada faltaba, pues el mozo ordenaba camisas y trajes con el mismo acierto que aves y mamíferos. El ascensor del hotel nos dejó en el amplio vestíbulo del entresuelo. Descendí los pocos peldaños que llevaban a la planta baja. Aboné la cuenta en el gran mostrador continuamente asediado por una multitud considerable. Di la orden de que enviaran a París mis bultos de animales disecados y plantas secas. Abrí un crédito suficiente para el Babirusa y, seguido de Conseil, salté dentro de un coche. El vehículo, a 20 francos el viaje, descendió por Broadway hasta Union Square, seguido por la Fourth Avenue, hasta el cruce con Bowery Street. Tomó Catherine Street y se detuvo en el 34º Pier, como así se llamaban los muelles destinados a cada navío. Desde allí, el ferry boat Catherine nos transportó a hombres, caballos y coche hasta Brooklyn, el gran anexo de Nueva York, situado en la orilla izquierda del Río del Este, y en pocos minutos llegábamos al muelle junto al cual la Abraham Lincoln lanzaba torrentes de humo negro por las dos chimeneas. Al instante transbordaron nuestro equipaje al puente de la fragata. Yo me precipité a bordo. Pregunté por el comandante Farragut. Uno de los marineros me condujo hasta la toldilla, donde me encontré ante un oficial de buena presencia que me tendió la mano. ¿El señor Pierre Aronnax?, dijo. El mismo, le respondí. ¿El comandante Farragut? En persona. Sea usted bienvenido, señor profesor. Su camarote lo espera. Saludé, y dejando al comandante ocupado en atender la partida, me hice conducir al camarote que me destinaba. La Abraham Lincoln, perfectamente elegida y acomodada para su nuevo destino, era una fragata de rápida marcha, provista de aparatos compresores que permitían elevar la presión de vapor a 7 atmósferas. Con semejante presión, la Abraham Lincoln alcanzaba una velocidad media de 18 millas y 3 décimas por hora, velocidad considerable, aunque insuficiente para luchar con el gigantesco cetáceo. Las instalaciones interiores de la fragata respondían a sus condiciones náuticas. Quedé muy satisfecho de mi camarote, ubicado en la popa, y que daba a la cámara de oficiales. Estaremos muy bien aquí, le dije a Conseil. También, si el señor me lo permite, como un crustáceo ermitaño en el caparazón de una caracola marina. Dejé que Conseil acomodara convenientemente nuestras maletas y volví para presenciar los preparativos de la partida. En ese momento, el comandante Farragut ordenaba soltar las últimas amarras que sujetaban a la Abraham Lincoln al muelle de Brooklyn. De modo, pues, que si hubiera llegado un cuarto de hora después, y aún menos, la fragata levaba anclas sin mi presencia a bordo, y yo no habría tomado parte en aquella expedición extraordinaria, sobrenatural, inverosímil, cuya relación verídica ha de encontrar, sin duda, algunos ánimos incrédulos. Pero el comandante Farragut no quería perder un día ni una hora en el intento de acercarse a los mares en los cuales se había señalado recientemente el paso del animal. Llamó al ingeniero. ¿Tenemos suficiente presión?, le preguntó. Sí, señor, respondió el ingeniero. Go ahead, gritó el comandante Farragut. La orden, transmitida a las máquinas por medio de un aparato de aire comprimido, movió a los mecánicos a poner en marcha la rueda. Silbó el vapor al precipitarse por las correderas entreabiertas. Los largos pistones horizontales gimieron y empujaron las bielas del árbol. Las paletas de la hélice hendieron el agua con creciente rapidez, y la Abraham Lincoln avanzó majestuosa por entre un centenar de ferry boats y de tenders, pequeños remolcadores, cargados de espectadores
que le servían de cortejo. A las 8 de la noche, al perder de vista en el noroeste las luces de Fire Island, se internó a toda marcha en las sombrías aguas del Atlántico. Capítulo 4. Ned Land. El comandante Farragut era un buen marino digno de la fragata que tenía a su mando. El navío y él eran solo uno. Él era el alma del buque. En cuanto al cetáceo, ninguna duda le inquietaba el ánimo y no permitía que a bordo se pusiera en tela de juicio la existencia del animal. Creía en ello como algunas buenas mujeres creen en el Leviatán, por fe, no por razonamiento. El monstruo existía. Él lo eliminaría de los mares. Lo tenía jurado. Era algo así como un caballero de Rodas o un deodato de Gozón encaminándose al encuentro de la serpiente que desolaba su isla. O el comandante Farragut acababa con el narval, o el narval acababa con el comandante. No admitía término medio. Los oficiales de a bordo compartían la opinión del jefe. Había que oírles conversar, discutir, disputar, calculando las diversas probabilidades de un encuentro. Había que verlos observar la amplia extensión del océano. Más de uno de los que en cualquiera otra ocasión hubieran echado maldiciones contra tal servicio, se imponían a sí mismos una guardia voluntaria en las vergas de Juanete. Mientras el sol describía su arco diurno, la arboladura se poblaba de marineros a quienes les quemaban los pies las tablas del puente, y no podían estarse quietos. Y sin embargo, la roda de la Abraham Lincoln aún no cortaba las sospechosas aguas del Pacífico. En cuanto a la tripulación, solo deseaba encontrarse con el unicornio, arponearlo, izarlo a bordo, hacerlo pedazos. Vigilaba el mar con escrupulosa atención. Por otra parte, el comandante Farragut hablaba de una cierta suma de $2.000 reservada para quienquiera que señalase la presencia del animal, fuera grumete o marinero, marino u oficial. Dejo que cada cual piense cómo se aguzaría la vista a bordo de la Abraham Lincoln. Por mi parte, no me quedé atrás de nadie y no cedí mi lote de observaciones cotidianas. La fragata merecía 100 veces llamarse el Argus. Únicamente Conseil, entre todos, por su indiferencia ante la cuestión que así nos apasionaba, parecía un reproche y desentonaba con el entusiasmo general de a bordo. Dije antes que el comandante Farragut había tenido el cuidado de proveer a su barco con aparatos adecuados para la pesca del gigantesco cetáceo. Ni un ballenero hubiera ido mejor equipado. Poseíamos todos los instrumentos conocidos, desde el arpón que se arrojaba a mano hasta las flechas dentadas que se lanzan con trabuco o las balas explosivas de las escopetas para cazar patos. En el castillo se alargaba un cañón perfeccionado que se cargaba por la culata, de paredes muy espesas y ánima muy estrecha, cuyo modelo ha de figurar en la Exposición Universal de 1867. Este precioso instrumento, de origen americano, envía sin esfuerzo un proyectil cónico de 4 kilogramos hasta una distancia media de 16 kilómetros. De tal manera no carecía la Abraham Lincoln de ningún medio destructivo, pero contaba con algo mejor aún. Contaba con Ned Land, el rey de los arponeros. Ned Land era un canadiense de unos 40 años, de poco común habilidad manual y sin par en su peligroso oficio. Destreza y sangre fría, osadía y astucia eran cualidades que poseía en sumo grado, y había de ser muy maligna la ballena o singularmente ladino el cachalote que lograra eludir la punta de su arpón. Quien dice canadiense, dice francés, y por poco comunicativo que fuere Ned Land, debo confesar que me tomó algún afecto. Mi nacionalidad lo atraía, sin duda. Era para él una oportunidad de hablar, y para mí de escuchar, aquel antiguo lenguaje de Rabelais, aún
en uso en algunas provincias de Canadá. La familia del arponero, oriunda de Quebec, formaba ya una tribu de arrojados pescadores en tiempos que esa ciudad pertenecía a Francia. Poco a poco, Ned halló agrado en conversar conmigo y yo sentía placer escuchando el relato de sus aventuras por los mares polares. Contaba las escenas de pesca y de combate con honda poesía natural. Su narración adquiría una forma épica. Parecíame estar oyendo a algún Homero canadiense mientras cantaba la Ilíada de las regiones hiperbóreas. Pinto a mi osado compañero tal como lo conozco en la actualidad, porque nos hemos hecho viejos amigos, vinculados por la inalterable amistad que nace y se cimenta en las más pavorosas ocasiones. Ned, ojalá pudiera yo vivir 100 años aún para acordarme más tiempo de ti. Ah, valeroso Ned, ojalá pudiera yo vivir 100 años aún para acordarme más tiempo de ti. Ahora veamos qué opinaba Ned Land con respecto al monstruo marino. He de confesar que no creía en la existencia del unicornio y que era el único a bordo que no compartía la convicción general. Sin embargo, no era cosa de negar el accidente del Scotia. El agujero existía, y tanto era así que fue preciso taparlo. No creo que pueda demostrarse en forma más categórica la realidad de un agujero. Ahora bien, ese orificio no se había abierto por sí solo, y puesto que no lo produjeron las rocas sumergidas, por fuerza había de ser obra del instrumento perforador de algún animal. Y en mi opinión, dicho animal pertenecía a la rama de los vertebrados, a la clase de los mamíferos, al grupo de los pisciformes y finalmente al orden de los cetáceos. En cuanto a saber en qué familia, ballena, cachalote o delfín, o en qué género o especie había que ubicarlo, era cuestión que se elucidaría ulteriormente. Para resolverla, tendríamos que disecar al monstruo desconocido. Para disecarlo, apresarlo antes. Para apresarlo, arponearlo, cosa que le incumbía a Ned Land. Para arponearlo, verlo, lo que era tarea de la tripulación. Y para verlo, encontrarnos con él, lo que estaba enteramente librado a la casualidad. Capítulo 5. A la aventura. Ningún incidente marcó durante algún tiempo el viaje del Abraham Lincoln, aunque se presentó una circunstancia que patentizó la maravillosa habilidad de Ned Land y mostró la confianza que podía depositarse en él. A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata entró en comunicación con unos balleneros norteamericanos que nos informaron no haber visto al narval. Pero uno de ellos, el capitán del Monroe, conocedor de que Ned Land se hallaba a bordo del Abraham Lincoln, requirió su ayuda para cazar una ballena que tenía a la vista. Deseoso el comandante Farragut de ver en acción a Ned Land, le autorizó a subir a bordo del Monroe. Y el azar fue tan propicio a nuestro canadiense que en vez de una ballena arponeó a dos con un doble golpe, asestándoselo a una directamente en el corazón. Se apoderó de la otra después de una persecución de algunos minutos. Decididamente, si el monstruo llegaba a vérselas con el arpón de Ned Land, no apostaría yo un céntimo por el monstruo. La fragata corrió a lo largo de la costa sudeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio nos hallábamos a la entrada del estrecho de Magallanes, a la altura del Cabo de las Vírgenes. Pero el comandante Farragut no quiso adentrarse en ese paso sinuoso y maniobró para doblar el Cabo de Hornos, decisión que mereció la unánime aprobación de la tripulación, ante la improbabilidad de encontrar al narval en ese angosto estrecho. Fueron muchos los marineros que opinaban que el monstruo no podía pasar por él, que era demasiado grande para eso. El 6 de julio, hacia las 3 de la tarde, el Abraham Lincoln doblaba a 15 millas al sur
ese islote solitario, esa roca perdida en la extremidad del continente americano, al que los marinos holandeses impusieron el nombre de su ciudad natal, el Cabo de Hornos. Se enderezó el rumbo al noroeste y al día siguiente la hélice de la fragata batía, al fin, las aguas del Pacífico. ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo!, repetían los marineros del Abraham Lincoln, y los abrían desmesuradamente. Los ojos y los catalejos, un poco deslumbrados, cierto es, por la perspectiva de los $2000, no tuvieron un instante de reposo. Día y noche se observaba la superficie del océano. Los nictálopes, cuya facilidad de ver en la oscuridad aumentaba sus posibilidades en un 50%, jugaban con ventaja en la conquista del premio. No era yo el menos atento a bordo, sin que me incitara a ello el atractivo del dinero. Concedía tan solo algunos minutos a las comidas y algunas horas al sueño, para, indiferente al sol o a la lluvia, pasar todo mi tiempo sobre el puente. Unas veces inclinado sobre la batayola del castillo, y otras, apoyado en el coronamiento de popa, yo devoraba con ávida mirada la espumosa estela que blanqueaba el mar hasta el límite de la mirada. ¿Cuántas veces compartí la emoción del Estado Mayor y de la tripulación cuando una caprichosa ballena elevaba su oscuro lomo sobre las olas? Cuando eso sucedía, se poblaba el puente de la fragata en un instante. Las escotillas vomitaban un torrente de marineros y oficiales que, sobrecogidos de emoción, observaban los movimientos del cetáceo. Yo miraba hasta agotar mi retina y quedarme ciego, lo que le hacía decirme a Conseil, siempre flemático, en tono sereno: si el señor forzara menos los ojos, vería mejor. Vanas emociones aquellas. El Abraham Lincoln modificaba su rumbo en persecución del animal señalado, que resultaba ser una simple ballena o un vulgar cachalote que pronto desaparecerían entre un concierto de imprecaciones. El tiempo continuaba siendo favorable, y el viaje iba transcurriendo en las mejores condiciones. Nos hallábamos entonces en la mala estación austral, por corresponder el mes de julio de aquella zona al mes de enero en Europa, pero la mar se mantenía tranquila y se dejaba observar fácilmente en un vasto perímetro. Ned Land continuaba manifestando la más tenaz incredulidad, hasta el punto de mostrar ostensiblemente su desinterés por el examen de la superficie del mar cuando no estaba de servicio o cuando ninguna ballena se hallaba a la vista. Y, sin embargo, su maravillosa potencia visual nos hubiera sido muy útil. Pero de cada 12 horas, 8 por lo menos, las pasaba el testarudo canadiense leyendo o durmiendo en su camarote. Más de 100 veces le reconvine por su indiferencia. «Bah», respondía. «No hay nada, señor Aronnax, y aunque existiese ese animal, ¿qué posibilidades tenemos de verlo, corriendo como lo estamos haciendo a la aventura? Se ha dicho que se vio a esa bestia en los mares del Pacífico, lo que estoy dispuesto a admitir, pero han pasado ya más de 2 meses desde ese hallazgo, y a juzgar por el temperamento de su narval, no parece gustarle enmohecerse en los mismos parajes. Parece estar dotado de una prodigiosa facilidad de desplazamiento, y usted sabe mejor que yo, señor profesor, que la naturaleza no hace nada sin sentido. Por eso, no habría dado a un animal lento por constitución la facultad de moverse rápidamente si no tuviera la necesidad de utilizar esa facultad. Luego, si la bestia existe, debe estar ya lejos. No sabía yo qué responder a tal argumentación. Era evidente que íbamos a ciegas. Pero ¿cómo podríamos proceder de otro modo? Cierto que nuestras probabilidades eran muy limitadas. Pese a todo, nadie a bordo dudaba todavía del éxito, y no había un marinero dispuesto a apostar contra la próxima aparición del narval. El 20 de julio atravesamos el trópico de Capricornio a 105 grados de longitud, y el 27 del mismo mes el Ecuador por el meridiano 110. La fragata tomó entonces una más decidida dirección hacia el oeste, hacia los mares centrales del Pacífico. El comandante Farragut pensaba con fundamento que era mejor frecuentar las aguas profundas y alejarse de los continentes y de las islas, cuyas proximidades parecía haber evitado siempre el animal, sin duda porque no había demasiada agua para él,
decía el contramaestre. La fragata pasó, pues, a lo largo de las islas Pomotú, Marquesas y Sandwich, cortó el trópico de Cáncer a 132 grados de longitud y se dirigió hacia los mares de China. Por fin nos hallábamos en el escenario de la última aparición del monstruo. A partir de entonces puede decirse que ya no se vivía a bordo. Los corazones latían furiosamente, incubando futuros aneurismas incurables. La tripulación entera sufría una sobreexcitación nerviosa de la que yo no podría dar una pálida idea. No se comía ni se dormía. 20 veces al día, un error de apreciación, una ilusión óptica de algún marinero encaramado a una coza, causaban un súbito alboroto, y estas emociones, 20 veces repetidas, nos mantenían en un estado de eretismo demasiado violento para no provocar una próxima recesión. Y en efecto, durante 3 meses de los que cada día duraba un siglo, el Abraham Lincoln surcó todos los mares septentrionales del Pacífico, corriendo tras de las ballenas señaladas, procediendo a bruscos cambios de rumbo, virando súbitamente de uno a otro bordo, parando repentinamente sus máquinas, forzando o reduciendo el vapor alternativamente, con riesgo de desnivelar su maquinaria, y sin dejar un punto inexplorado desde las costas del Japón a las de América. Y nada más que la inmensidad de las olas desiertas. Nada que se asemejara a un narval gigantesco, ni a un islote submarino, ni a un resto de naufragio, ni a un escollo fugaz, ni a nada sobrenatural. La previsible reacción a tanto entusiasmo baldío se produjo inevitablemente. El desánimo se apoderó de todos y abrió una brecha a la incredulidad. Un nuevo sentimiento nos embargó a todos. Un sentimiento que se componía de 3 décimas de vergüenza y 7 décimas de furor. Había que ser estúpidos para dejarse seducir por una quimera, y esta reflexión aumentaba nuestro furor. Las montañas de argumentos acumulados desde hacía un año se derrumbaban lamentablemente. Cada uno pensaba ya únicamente en desquitarse en las horas del sueño y de las comidas del tiempo que había sacrificado tan estúpidamente. Con la versatilidad inherente al espíritu humano, se pasó de un exceso al extremadamente opuesto. Los más fervientes partidarios de la empresa se convirtieron fatalmente en sus más ardientes detractores. La reacción subió desde los fondos del navío, desde los puestos de los pañoleros hasta los de la oficialidad, y ciertamente, sin la muy particular obstinación del capitán Farragut, la fragata hubiera puesto definitivamente proa al sur. Sin embargo, no podía prolongarse mucho más tiempo esa búsqueda inútil. El Abraham Lincoln no tenía nada que reprocharse, pues había hecho todo lo posible por lograrlo. Nunca una tripulación de un buque de la Marina norteamericana había dado más muestras de celo y de paciencia, y en ningún caso podía imputársele la responsabilidad del fracaso. Ya no quedaba más que regresar, y así se le comunicó al comandante, quien se mantuvo firme en su intención de persistir en su empeño. Los marineros no ocultaron entonces su descontento, de lo que se resintió el servicio, sin que ello quiera decir que se produjese una rebelión a bordo. Después de un razonable periodo de obstinación, el comandante Farragut, igual que Colón en otro tiempo, pidió 3 días de paciencia. Si en ese plazo no apareciera el monstruo, el timonel daría 3 vueltas de rueda y el Abraham Lincoln pondría rumbo a los mares de Europa. Tal promesa fue hecha el 2 de noviembre y tuvo por resultado inmediato reanimar a la abatida tripulación. De nuevo volvió a escrutarse el horizonte con la mayor atención, empeñados todos y cada uno en consagrarle esa última mirada en la que se resume el recuerdo. Se apuntaron los catalejos al horizonte con una ansiedad febril. Era el supremo desafío al gigantesco narval, y éste no podía razonablemente dejar de responder a esa convocatoria de comparecencia. Transcurrieron los 2 primeros días. El Abraham Lincoln navegaba a presión reducida. Se emplearon todos los medios posibles para llamar la atención o para estimular la apatía del animal, en el supuesto de que se hallase en aquellos parajes. Se echaron al mar, a la rastra,
enormes trozos de tocino, para la mayor satisfacción de los tiburones, debo decirlo. Se echaron al agua varios botes para explorar en todas direcciones, en un amplio radio de acción, el mar en torno al Abraham Lincoln, dejado al pairo. Pero la noche del 4 de noviembre llegó, sin que se hubiera desvelado, el misterio submarino. Al día siguiente, 5 de noviembre, expiraba a mediodía el plazo de rigor. Tras fijar la posición, el comandante Farragut, fiel a su promesa, debía poner rumbo al sudeste y abandonar definitivamente las regiones septentrionales del Pacífico. La fragata se hallaba entonces a 31 grados 15 minutos de latitud norte y 136 grados 42 minutos de longitud este. Las tierras del Japón distaban menos de 200 millas a sotavento. Se acercaba ya la noche, acababan de dar las 8. Grandes nubarrones velaban el disco lunar, entonces en su primer cuarto. La mar ondulaba apaciblemente bajo la roda de la fragata. Yo me hallaba a proa, apoyado en la batayola de estribor. A mi lado, Conseil miraba el horizonte. La tripulación, encaramada a los obenques, escrutaba el horizonte que iba reduciéndose y oscureciéndose poco a poco. Los oficiales escudriñaban la creciente oscuridad con sus catalejos de noche. De vez en cuando, el oscuro océano resplandecía fugazmente bajo un rayo de luna entre dos nubes. Luego, el rayo de luz se desvanecía de nuevo en las tinieblas. Observando a Conseil, creí ver que el buen muchacho se había dejado contagiar un poco del estado de ánimo general. Quizá y por vez primera, sus nervios vibraban bajo el sentimiento de la curiosidad. «Vamos, Conseil», le dije. «Esta es la última ocasión de embolsarse $2000. Permítame el señor decirle que en ningún momento he contado con esa prima, y que aunque se hubiera ofrecido $100.000, no por eso se hubiera visto más pobre el gobierno de la Unión». «Tienes razón, Conseil. Después de todo, es una estúpida aventura, y nos hemos lanzado a ella con una excesiva ligereza. Cuánto tiempo perdido y cuántas emociones inútiles. Pensar que hace ya 6 meses que podíamos estar en Francia, en la casa del señor, en el museo del señor, y yo tendría ya clasificados los fósiles del señor. El babirusa del señor estaría ya instalado en su jaula del jardín de plantas, y sería la atracción de todos los curiosos de la capital. Así es, Conseil. Y lo que es más, así me lo temo, la gente va a burlarse de nosotros. En efecto, respondió muy tranquilamente Conseil. Creo que van a burlarse del señor. Y puedo permitirle decir que... Puedes permitírtelo, Conseil. Pues bien, que el señor se lo tiene merecido. ¿De veras? Cuando se tiene el honor de ser un sabio como el señor, no se puede exponer uno a... Conseil no pudo acabar su frase. En medio del silencio se oyó una voz, la de Ned Land, y la voz de Ned Land gritaba: «¡Ohé! La cosa en cuestión, a sotavento, al través».